Un territorio rico en historia, diversidad étnica y geográfica, Rusia cautiva con sus paisajes, desde la belleza del Ártico hasta la majestuosidad del río Volga, que contrasta con las imponentes montañas del Cáucaso, bañadas en las aguas del Mar Negro. Una tierra de icónicas catedrales, imponentes palacios imperiales, magníficas plazas y museos, testigos de épicas historias que se dibujan en las cúpulas doradas de su horizonte. Cuna de grandes artistas, grandiosas ciudades que emergen como joyas imperiales, llenas de un mosaico cultural donde la grandeza se entrelaza con la imaginación. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Rusia. Número 1. Rusia. Datos geográficos. La Federación Rusa es el país más extenso del mundo, cubriendo una octava parte de la superficie terrestre del planeta. Se extiende desde el norte de Europa hasta el extremo oriental del continente asiático. Rusia posee una extensión de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, lo que significa que posee más superficie que el planeta Plutón. Tradicionalmente, basándose en factores históricos, culturales y geográficos, se han distinguido dos grandes regiones geográficas en el territorio ruso: la Rusia europea y Siberia, su parte asiática. En este capítulo exploraremos la Rusia europea, que se extiende desde el mar Báltico al noroeste hasta los montes Urales al este, y desde las costas del Mar Negro y el Mar de Azov al sur, donde comparte fronteras con Kazajistán, la franja de Osetia del Sur en Georgia y Azerbaiyán, hasta las costas del Océano Ártico al norte. En cuanto a su extensión, la Rusia europea posee alrededor de 3.9 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa alrededor del 23% de la superficie total del país. Además, la Rusia europea alberga las principales ciudades del país como Moscú, capital de Rusia, San Petersburgo, ubicada en las costas del Mar Báltico y segunda ciudad más poblada del país, y Nizhny Novgorod, la quinta ciudad más poblada de Rusia. Sin embargo, la Rusia europea alberga alrededor de 110 millones de personas, lo que equivale al 77% de la población total del país. Número 2. Moscú. La cautivadora capital de Rusia se erige como un crisol de historia, cultura y arquitectura, que cuenta con una rica herencia que abarca desde la época de los zares hasta la era soviética y más allá. La ciudad es una mezcla de hermosa arquitectura zarista y monumentos de la era soviética, la mayoría de ellos emplazados en el centro de la ciudad. Situada a orillas del majestuoso río Moscova, esta metrópolis de 2.510 kilómetros cuadrados es la ciudad más grande y poblada de Europa, con una población de más de 12.6 millones de personas en su área urbana. Además, es un importante centro político, financiero, cultural y científico en todo el continente europeo, razón por la que cuenta con el mayor skyline de todo el continente. En la actualidad, Moscú cuenta con una infraestructura moderna y se ha convertido en un centro financiero global, compitiendo con Londres, Nueva York y Hong Kong, pues la ciudad es sede de bancos internacionales y empresas multinacionales, así como de la Bolsa de Valores de Moscú. Sin embargo, el corazón de la ciudad es la emblemática Plaza Roja, flanqueada por algunos de los monumentos más icónicos del país. La majestuosa Catedral de San Basilio, con sus cúpulas de colores vivos, encargada en 1552 por Iván el Terrible para celebrar la toma de la fortaleza mongola de Kazán y terminada en 1561. Junto a ella se erige el imponente Kremlin, una fortaleza histórica que alberga palacios, catedrales y museos. Ciudadela de los zares, sede de la Unión Soviética y ahora residencia del presidente ruso, el Kremlin ha sido durante siglos un símbolo del poder del Estado.
En 1156, el príncipe Yuri Dolgoruki eligió la confluencia de los ríos Moskova y Neglinaya como emplazamiento del primer Kremlin, una fortaleza de piedra y madera, pues Kremlin significa fortaleza. Más tarde, en el siglo XV, el zar Iván el Terrible organizó un proyecto de reconstrucción a gran escala, invitando a varios maestros italianos a construir un nuevo y suntuoso complejo. Como resultado, diseñaron el magnífico conjunto actual de catedrales y edificios, en una fascinante fusión de estilos ruso temprano y renacentista. Número 3. Lugares en Moscú. Moscú es una ciudad vibrante que combina a la perfección su pasado histórico con la modernidad. Uno de sus lugares más emblemáticos es la Puerta y Capilla Ibérica, única puerta existente del Kitai-Gorod, una zona cultural e histórica del siglo XVI y XVII del centro de Moscú. Entre sus monumentos más representativos podemos mencionar al monumento de Pedro el Grande, que representa al zar como un líder victorioso, el Arco de Triunfo de Moscú, ubicado en medio de la avenida Kutuzov, construido originalmente en la Plaza Verskaya para conmemorar la victoria sobre Napoleón, así como el Parque de la Victoria, creado en conmemoración de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Este parque alberga el Museo de la Gran Guerra Patria, un obelisco de 141 metros de altura. Pero Moscú es una ciudad que fusiona una majestuosidad histórica con una grandeza arquitectónica de iglesias y monasterios, donde cada estructura cuenta una historia. Entre ellos podemos mencionar la Catedral de Cristo el Salvador, reconstruida después de su destrucción en la era soviética. Esta imponente catedral ortodoxa refleja la grandeza del pasado imperial ruso. El monasterio Donskoy, fundado en el siglo XVI, un monasterio fortificado que alberga la tumba del patriarca Nikon, una figura clave en la historia de la Iglesia Ortodoxa rusa. Así también, el convento de Novodevichy, un conjunto monástico del siglo XVI, declarado Patrimonio de la Humanidad, cuyas torres y murallas ofrecen un oasis de serenidad en medio del bullicio urbano, mientras que su iglesia principal, con sus cúpulas azules y doradas, ofrece un refugio espiritual. Finalmente, la Iglesia de la Ascensión, un hito arquitectónico que se alza en el horizonte de Moscú, construida en piedra blanca para conmemorar el tan esperado nacimiento de un heredero al trono, el futuro Iván el Terrible. Esta iglesia se encuentra ubicada en el Parque Kolomenskoye, un espacio verde con bosques, prados y monumentos históricos que albergó residencias de verano de los grandes duques de Moscú y más tarde de los zares. Número 4. Las artes en Rusia. Rusia es un país rico en cultura y tradiciones, de una épica historia que se refleja en su rica vida artística y teatral. La danza folclórica es el elemento más importante de la historia y cultura del país. El khorovod es uno de los tipos más comunes de baile folclórico ruso. Este estilo de baile consiste en un círculo de personas que se toman de las manos y bailan en sincronía, toda una expresión cultural que une a las comunidades. Pero sin duda, una de las mayores aportaciones de Rusia hacia el mundo es su literatura, de una rica tradición oral de proverbios, cuentos de hadas y aforismos, con grandes obras maestras de escritores como Dostoyevsky y Tolstoy que exploran la profundidad del alma humana. ¿Y qué decir de su amor por la música? Desde la música de acordeón, todo un símbolo del pueblo, hasta la producción de grandes genios de este arte, ya sea de intérpretes o compositores como Modest Mussorgsky, Sergei Rachmaninoff e Igor Stravinsky, que evocan pasión y emoción en cada nota, desde las majestuosas sinfonías hasta las apasionadas óperas y ballets. El ballet, arraigado en la cultura rusa desde los tiempos inmemorables, es una manifestación de elegancia y precisión.
que se fusionan en una danza sublime, todo un símbolo del país y una de sus joyas más preciadas. Pero existen otras artes más contemporáneas como el cine, creando obras maestras que desafían los límites de la imaginación y una capacidad para reflejar la realidad social del país. ¿Y qué decir de la cultura de los circos? Un espectáculo de magia, destreza y asombro que ha cautivado a audiencias de todo el mundo durante generaciones. Los circos rusos son una celebración de la habilidad y la imaginación humana. Número 5. Moscú, capital cultural. Moscú cautiva a sus visitantes por su rica herencia artística y su vibrante escena cultural. Sus palacios y exuberantes jardines cuentan la historia de los zares, mientras que la contrastada arquitectura soviética revela su historia reciente. Entre sus lugares más icónicos podemos mencionar al Teatro Bolshoi, un icono mundial de la ópera y el ballet, donde los artistas más talentosos del país deslumbran al público con actuaciones magistrales. En la actualidad, la ciudad cuenta con más de 400 museos de temática variada, entre los que podemos mencionar el Museo Tsaritsyn, un tesoro cultural que revela la opulencia y el esplendor de la Rusia imperial. Para los amantes del arte existen santuarios que albergan una colección de obras maestras, desde pinturas renacentistas hasta arte contemporáneo, como el Museo Pushkin o la Galería Tretiakov, una joya nacional que presenta una amplia colección de arte a lo largo de los siglos. Como contraste, la ciudad posee obras del último siglo, como el Metro de Moscú, que no solo es un sistema de transporte, sino también una obra maestra de la arquitectura subterránea. Construido durante la era soviética, quienes lo llamaban el Palacio del Pueblo, razón por la cual decidieron decorarlo como tal. Actualmente es uno de los metros más largos del mundo, con un recorrido de más de 350 kilómetros y 203 estaciones, 44 de las cuales han sido declaradas como Patrimonio de la Humanidad. Pero también encontramos los imponentes edificios de la era de Stalin, monumentos históricos que reflejan el esplendor y la ambición de la antigua Unión Soviética. Algunos ejemplos destacados son la Universidad Estatal de Moscú y el Hotel Ucrania, así como el Centro de Exposiciones de Rusia, un destino imperdible, con exposiciones que abarcan desde arte contemporáneo hasta ciencia y tecnología, o el Museo de la Cosmonáutica, una celebración del legado espacial del país, con exhibiciones que muestran la historia de la exploración espacial rusa. Y como muestra de su modernidad, encontramos dos íconos de la ciudad: la Torre Ostankino, la torre de televisión más alta de Europa, con una altura de 540 metros, ofrece vistas panorámicas impresionantes de la ciudad, y el puente Sivo-Pizny, una maravilla arquitectónica que cruza el río Moscova. Número 6. La historia de Rusia, sus orígenes. Los orígenes de Rusia se remontan al siglo IX con el Rus de Kiev, un estado eslavo oriental, nacido de la unificación de principados bajo el gobierno varego, un pueblo de origen vikingo. Tras la muerte de Rurik, príncipe de Novgorod, sus descendientes conquistaron ciudades como Kiev para controlar la ruta comercial del Báltico al Mar Negro, rica en pieles y ámbar. Establecieron su capital en Kiev, creando el Rus de Kiev, cuna de la cultura rusa y considerada como la madre de todas las Rusias. En el siglo X, para fortalecerse, adoptaron el cristianismo ortodoxo de Bizancio, consolidando así su identidad. Su prosperidad se vio truncada en el siglo XIII por las invasiones mongolas, que fragmentaron el estado y obligaron a sus líderes a refugiarse en el norte. Los bosques del norte les proveían protección contra las hordas mongolas, y la ciudad de Vladimir se convirtió en la nueva capital del Rus de Kiev y el centro de la Iglesia Ortodoxa rusa. Dentro del principado existía una pequeña ciudad fundada por un príncipe de Kiev en los bosques a orillas del río Moscova, conocida como Moscú.
Moscú, tras diversos movimientos políticos y estratégicos, adquirió poder e influencia en la región, y en 1830, el príncipe de Moscú, Dmitri Donskoy, derrotó a los mongoles en la batalla de Kulikovo. Esta victoria marcó el comienzo del declive del dominio mongol en Rusia y consolidó el ascenso de Moscú como potencia regional. A partir del siglo XV, Moscú se convirtió en la capital de la Rus de Moscovia y el centro de la Iglesia Ortodoxa rusa. Los príncipes moscovitas unificaron gradualmente las tierras rusas bajo su gobierno y en el siglo XVI, bajo el reinado de Iván IV el Terrible, se formó el Zarato ruso, antecesor del Gran Imperio ruso. Número 7. El Golden Ring. El Golden Ring o Anillo de Oro es una de las rutas turísticas más famosas en Rusia. Este recorrido por varias ciudades cercanas a Moscú, llenas de iglesias medievales, monasterios, monumentos y artefactos culturales que datan del siglo XI, nos permite viajar en el tiempo para descubrir los orígenes de la cultura y el alma rusa. En este recorrido destacan lugares como Sergiyev Posad, a tan solo 70 kilómetros al noreste de Moscú, célebre por su monasterio de la Trinidad, y San Sergio, que al igual que sus calles, han sido declarados un patrimonio de la humanidad. Perezlavl-Zaleski, a unos 140 kilómetros al noreste de Moscú, es una ciudad medieval fundada en 1152 a orillas del prístino lago Pleshcheyevo, lo que lo hace un destino popular para actividades al aire libre como paseos en bote, pesca y deportes acuáticos. Rostov-Veliki o Rostov la Grande, fundada en el año 862, es una de las ciudades más antiguas de Rusia y antigua capital del Principado de Rostov-Suzdal hasta el siglo XIII. Rostov posee varios edificios y monumentos emblemáticos, como su Kremlin. Suzdal, ubicada a unos 260 kilómetros al noreste de Moscú, es una de las ciudades más antiguas de Rusia, fundada en el siglo X, al poseer más de 40 sitios históricos y 200 monumentos arquitectónicos. Ha sido considerada como un museo a cielo abierto. Finalmente, a tan solo unos kilómetros de la ciudad de Suzdal se encuentra la ciudad de Vladimir, fundada en el año 990 por el príncipe Vladimir I de Kiev. Tras la caída de Kiev, Vladimir se convirtió en la capital metropolitana del Rus de Kiev, por lo que posee un importante número de edificios y monumentos históricos. Número 8. San Petersburgo. En el Golfo de Finlandia, a orillas del Mar Báltico y a unos 700 kilómetros al noroeste de Moscú, se encuentra ubicada la segunda ciudad más poblada del país, la hermosa ciudad de San Petersburgo. Con más de 5,5 millones de habitantes, la ciudad de San Petersburgo es la ciudad con más de 1 millón de habitantes más septentrional del mundo. Para tener una idea de la ubicación septentrional de esta bella ciudad, basta con mencionar que está en la misma latitud de ciudades como Anchorage en Alaska u Oslo en Noruega. Así que la ciudad es una mezcla fascinante de una arquitectura imperial en condiciones árticas. San Petersburgo está ubicada en la desembocadura del río Neva, construida sobre numerosas islas y canales, por lo que la ciudad es conocida como la Venecia del Norte. San Petersburgo fue fundada en 1703 por el zar Pedro el Grande, sobre terrenos pantanosos arrebatados a Suecia durante la Gran Guerra del Norte, y su construcción fue con el propósito de crear una nueva capital para el imperio que compitiera en belleza con capitales europeas como París. La ciudad fue nombrada como la ciudad de San Pedro en honor al patrono del zar y se convirtió rápidamente en la capital del imperio, esto desde 1712 hasta 1918. Hoy San Petersburgo
es considerada como una de las ciudades más bellas del mundo. Número 9. La arquitectura rusa. El desarrollo de la arquitectura en Rusia ha sido influenciado principalmente por su ubicación geográfica entre Asia y Europa. Desde la arquitectura rusa medieval, inspirada principalmente en el cristianismo ortodoxo bizantino, inicialmente manifiesto en iglesias de madera, que posteriormente fueron sustituidas por impresionantes edificaciones pétreas, coronadas por cúpulas bulbosas y coloridas decoraciones. Ejemplos singulares de esta época son la Catedral de la Asunción en el Kremlin de Moscú, joya del siglo XV, así como la Catedral de San Basilio, del siglo XVI, con un policromado estilo que responde a la tradición rusa de decorar sus iglesias con colores brillantes que simbolizan la luz y el esplendor de los íconos ortodoxos. La arquitectura imperial rusa adoptó patrones del barroco y neoclasicismo europeo. Ejemplos destacados de este período son la Catedral de San Isaac en San Petersburgo, una joya del neoclasicismo ruso, y el Palacio de Peterhof, joya del barroco. En el siglo XX, el movimiento vanguardista ruso buscó romper con el pasado zarista de la nación, implementando un enfoque racionalista con formas geométricas simples y el uso de materiales como el acero y el concreto armado. Durante la era estalinista, Rusia vio la construcción de grandes proyectos neoclásicos o neobarrocos como las 7 Hermanas de Moscú, un grupo de 7 imponentes rascacielos construidos por Stalin con el objetivo de mostrar a Moscú como la capital de una superpotencia socialista, donde actualmente en uno de los 7 edificios se encuentra la Universidad Estatal de Moscú. Finalmente encontramos el Palacio de los Agricultores, con un imponente estilo ecléctico ubicado en el centro de la ciudad de Kazán. Número 10. San Petersburgo, lugares a visitar. San Petersburgo es una ciudad fascinante con una riqueza cultural e histórica extraordinaria. Entre muchos de los lugares dignos de una visita en la ciudad se encuentran la fortaleza de Pedro y Pablo, la ciudadela original de San Petersburgo, y donde se encuentra la emblemática catedral que alberga los restos de los zares rusos. El Museo del Hermitage, uno de los museos más grandes y hermosos del mundo, ubicado en el esplendoroso Palacio de Invierno de los Zares. Sus orígenes se remontan a 1764, cuando Catalina la Grande adquirió una colección de cuadros europeos, dando así inicio al museo. Actualmente alberga más de 3 millones de piezas de arte y artefactos culturales de la antigüedad hasta el presente, solo superado por el Museo del Louvre. La Catedral de San Isaac, de un refinado estilo neoclásico que con sus impresionantes cúpulas doradas es todo un símbolo de la ciudad, así como lo es la antigua fragata Standard o estandarte, un símbolo de la historia naval rusa, construida en 1783 y habiendo participado en varias guerras, alberga hoy un museo naval y es considerado como el barco de guerra más antiguo del mundo aún en funcionamiento. El Teatro Mariinsky, famoso teatro de ópera y ballet, con una rica historia y un repertorio de clase mundial. El Palacio de Peterhof, complejo palaciego conocido internacionalmente como el Versalles ruso. La Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, construida sobre el lugar donde fue asesinado el zar Alejandro II. El Museo Ruso, que alberga la colección de arte ruso más grande del mundo, así como las experiencias de dar un paseo por los jardines reales, construidos en el siglo XVIII y que albergan el antiguo palacio barroco que fungía como residencia de verano de los zares. Finalmente, no hay mejor manera de contemplar el esplendor de la arquitectura de la Venecia del Norte
quedando un recorrido en bote por algunos de sus numerosos canales y ríos. Número 11. La vida en Rusia. A pesar de la imagen fría y solitaria del país, los rusos son anfitriones excepcionales, dispuestos a compartir su cultura y tradiciones con los visitantes. En los hogares, el té caliente y las conversaciones son una constante. El ajedrez es un juego que forma parte del tejido social ruso. Se juega en los hogares, parques y cafés, y desde en los niños hasta en los abuelos, la pasión por este deporte es palpable. En los pueblos rurales, el papel de la mujer es tan vital como el suelo fértil que se cultiva. Las mujeres rusas son el corazón de la comunidad, manejan el hogar, cuidan de sus familias y preservan las tradiciones ancestrales que han pasado de generación en generación. De hecho, el mito de la Madre Rusia es fundamental en la historia de la cultura rusa desde la época precristiana hasta nuestros días. Según la tradición rusa, el propio país tiene alma femenina. Esto se refleja en uno de sus tesoros más emblemáticos, las famosas matrioscas, muñecas talladas con habilidad y pintadas a mano que representan la esencia misma de la maternidad, la unidad y la interconexión de las personas. Asimismo, la cultura rusa tiene un fuerte enfoque en la belleza femenina. Desde niñas, las mujeres son educadas para cuidar su apariencia y ser femeninas, razón por la que las mujeres rusas son seguras de sí mismas, independientes y con una fuerte personalidad. Una característica importante de las mujeres en Rusia es que poseen una genética única, que es una mezcla de diferentes etnias que han habitado el país y que ha dado lugar a una combinación de rasgos físicos sobresalientes, razón por lo que las mujeres rusas han logrado posicionarse como un ícono de belleza a nivel internacional. Número 12. El norte de Rusia. Una región vasta, escasamente poblada, dominada por exuberantes espacios naturales y lagos. Una región con una compleja historia medieval, considerada un tesoro nacional, y una zona a la que Moscú considera vital en cuanto a seguridad nacional, conociendo que más del 50% de la costa del Océano Ártico es territorio ruso y que comparte en esta región una frontera de más de 1000 kilómetros con Finlandia y una pequeña porción de Noruega en el extremo norte del Ártico. El norte de Rusia es un paraíso natural para los amantes del senderismo y escalada. Sus picos nevados, montañas de roca escarpada, valles glaciares y lagos cristalinos se alzan en la hermosa región de Kivini. En el corazón de esta maravilla natural yace la ciudad de Kirovsk, un oasis de vida en medio de la deslumbrante belleza ártica. Más al norte encontramos la cautivadora península de Kola, un paraíso del senderismo a través de la tundra ártica, donde la naturaleza despliega su esplendor en cada rincón de la costa ártica del mar de Barents, hogar de una increíble fauna marina, incluyendo ballenas, focas y aves migratorias. Al sur de la región encontramos la República Rusa de Karelia, con un paisaje que se asemeja al terreno de sus vecinos escandinavos y que es conocida por sus iglesias de madera, monasterios y lagos cristalinos. Allí encontramos la isla de Kisi, ubicada en el lago Onega, conocida por el conjunto de iglesias de madera encastrada, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Al sur de Karelia encontramos las ciudades de Petrozavodsk y Veliki Novgorod, que con sus calles empedradas y antiguas murallas son testigos de la rica historia y la herencia cultural de esta región. Número 13. El centro de Rusia. Una región repleta de lugares de interés histórico, monumentos de guerra y museos que constituye el corazón del país, con sus inmaculados kremlins ubicados a orillas del río Volga, el río más largo y navegable del continente europeo y que ha sido una ruta crucial
una fuente de recursos invaluable y un símbolo de la identidad nacional. Allí encontramos la ciudad de Nizhny Novgorod, llamada capital del Volga. Nos invita a un viaje épico a través de su historia y cultura. Su imponente Kremlin, que domina el horizonte con sus torres y murallas, alberga siglos de historia y cultura. Recorrer sus famosas iglesias ortodoxas, con sus cúpulas doradas que se elevan hacia el cielo, otorga un aire de espiritualidad, poseyendo una arquitectura única, además de la espectacular feria de Nizhny Novgorod, una de las más grandes de Europa, que deslumbra con sus colores y sabores. Mientras que la monumental escalera de Chekalovskaya, con sus 800 escalones, permite disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. En las orillas del majestuoso río Kazanka emerge Kazán, una ciudad de esplendor legendario y diversidad cultural, llamada la capital del Islam en Rusia, conocida por su imponente Kremlin, declarado Patrimonio de la Humanidad por su sorprendente mezcla de arquitectura oriental y occidental. La ciudad es también célebre por su multiculturalidad, llena de monasterios e iglesias ortodoxas de cúpulas doradas, la belleza del Palacio de los Agricultores y por su hermoso embarcadero, que es el punto de partida para la isla de Sviajsk, testigo silencioso de épocas pasadas y que se alza como un santuario en medio de las aguas. Más al sur de la región, a orillas del poderoso río Volga, se alza la ciudad de Samara, llamada la capital espacial de Rusia, conocida por su legado industrial debido a la producción de aviones y cohetes espaciales. La ciudad también es conocida por su teatro de ópera y ballet, uno de los más bellos del país, así como por su profunda religiosidad, razón por la que la ciudad está llena de monasterios e iglesias, así como por su hermoso embarcadero a orillas del río Volga. Número 14. La religión en Rusia. La religión ha desempeñado un papel fundamental en la conformación de la historia, la cultura y la sociedad de Rusia a lo largo de los siglos. Desde la adopción del cristianismo ortodoxo en el siglo X como religión oficial del Rus de Kiev hasta la época contemporánea, la religión ha sido una fuerza poderosa que ha influido en la vida de millones de rusos, con alrededor del 75% de la población identificándose como creyentes. Se dice que el cristianismo llegó a Rusia de la mano del apóstol Andrés, quien predijo la fundación de una gran ciudad cristiana en el lugar que hoy ocupa Kiev. Posteriormente, en el siglo IX, los monjes bizantinos Cirilo y Metodio evangelizaron a los eslavos. Para lograr su misión, crearon su propio alfabeto que permitió la difusión del cristianismo ortodoxo en la región, sentando las bases de la literatura y la cultura eslava, creando así la unidad cultural de los pueblos eslavos. Para la labor evangelizadora se crearon monasterios que servían de fortificaciones estratégicas. Se construían con vistas a un río o como parte de una cadena de fortificaciones que bloqueaban una ruta de invasión a través de la llanura. Bajo el yugo mongol, se convirtieron en importantes refugios de la cultura y las tradiciones rusas, influyendo en las diferentes artes como la pintura, la escultura y la literatura, ayudando así a crear una identidad nacional. Tras la caída de Constantinopla en 1453, considerada la legítima cabeza de la ortodoxia oriental, Moscú fue anunciada como la tercera Roma, creando su propio patriarcado, el Patriarcado de Moscú y de todas las Rusias, convirtiéndose en la iglesia ortodoxa más grande del mundo, con más de 150 millones de seguidores. Número 15. La historia de Rusia. La herencia de los zares. Iván IV el Terrible fue el primer zar de la dinastía rúrica que logró anexar gradualmente bajo el zarato de Moscú a todos los antiguos principados rusos. Esto mediante campañas militares y alianzas matrimoniales, proclamándose así zar de todas las Rusias en 1547. Iván el Terrible
También conquistó los kanatos tártaros de Kazán y Astracán, expandiendo así el territorio ruso hacia el este. Su hijo y sucesor, Fiódor I, anexó Siberia Occidental al territorio ruso, gracias a las expediciones cosacas hacia el este. Sin embargo, fue un zar débil y enfermizo, y tras su muerte en 1598, al no poseer un heredero directo de la línea rúrica, el país entró en una crisis económica y de poder, conocida como el tiempo de las conmociones. Fue en este tiempo cuando el Zemsky Sobor, o la Asamblea de la Tierra Rusa, eligió en 1616 a un noble con sangre real y apoyado por la Iglesia Ortodoxa, Miguel I, un joven de tan solo 16 años y el primero de la dinastía Romanov, que gobernaría Rusia hasta la Revolución Rusa en el siglo XX. Alexis I, hijo de Miguel I, anexó varios territorios a Rusia, entre ellos regiones del lejano oriente, como la península de Kamchatka o como la Ucrania oriental en el este europeo. Pedro el Grande fue nieto de Alexis I y es considerado como el zar que transformó Rusia de un reino medieval a un reino moderno a la altura de cualquier reino europeo de la época, realizando grandes reformas como la creación de un ejército, la impresión del primer periódico en ruso, la introducción de un calendario europeo, el calendario juliano, utilizado en Rusia hasta la Revolución de 1917, y la construcción de una capital imperial al estilo europeo, esto es la ciudad de San Petersburgo. Pedro el Grande falleció en 1725 con el título de emperador y autócrata de todas las Rusias. Número 16. Kaliningrado. ¿Por qué es parte de la Federación Rusa? El Óblast de Kaliningrado es un sujeto federal de Rusia y un exclave, es decir, un territorio sin conexión territorial con el resto del país, rodeado por el territorio de Polonia y Lituania. Aunque Kaliningrado debe su nombre al antiguo líder de la revolución bolchevique, Mikhail Kalinin, la capital del óblast es la antigua ciudad de Königsberg, ciudad portuaria ubicada en la desembocadura del río Pregel. Königsberg fue fundada por la Orden Cruzada de los Caballeros Teutónicos en el contexto de su conquista de la antigua nación báltica de los prusianos. En 1701, la capital prusiana se trasladó a Berlín, pero Königsberg conservó su importancia como centro cultural y económico. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad cayó bajo control del Ejército Rojo y tras la finalización de la guerra, los aliados occidentales aceptaron las demandas de Joseph Stalin de mantener la región bajo su control como una compensación de Alemania a Rusia por todas las pérdidas ocasionadas a su país durante la Segunda Guerra Mundial. En el Tratado de Potsdam de 1945, una tercera parte de la región fue cedida a Moscú y 2/3 partes en el sur a Polonia. Bajo el mandato de Stalin, se produjo un cambio radical. La ciudad fue rebautizada como Kaliningrado y se sometió a una limpieza étnica, expulsando a la población alemana y repoblándola con ciudadanos soviéticos. Durante la Guerra Fría, Kaliningrado se convirtió en una base militar estratégica con acceso al mar Báltico. Tras la caída del comunismo, la región experimentó una profunda transformación económica y social. Se abrieron las fronteras, se fomentó el comercio y se restauraron algunos edificios históricos. En la actualidad, el Óblast de Kaliningrado busca su lugar en el mundo. Con una población de alrededor de 1 millón de personas, la región enfrenta desafíos como el desarrollo económico, la posible integración con la Unión Europea y la preservación de su compleja historia. Número 17. ¿Cómo es la vida en la Rusia europea? El clima en la Rusia europea puede variar significativamente de norte a sur. En el norte, encontramos un clima subártico en ciudades como Murmansk, con temperaturas promedio de -15 grados
a menos 25 grados centígrados, con inviernos largos y fríos. En el centro de la región, el clima es templado continental, como en Moscú, con temperaturas promedio de menos 10 grados centígrados en invierno y 18 grados centígrados en verano. En el sur, en ciudades como Sochi, el clima es templado, con inviernos suaves y veranos calurosos, con temperaturas promedio de 6 grados centígrados en enero y 24 grados centígrados en julio. Moscú, la capital rusa, presenta un costo de vida superior a la mayoría de las capitales europeas, aunque inferior a ciudades como Londres o París. Según Numbeo, el alquiler de un departamento de una habitación en el centro de la ciudad ronda los 1.000 euros al mes, comparado con los 2.000 euros de Londres o los 800 euros en Berlín. En cuanto a la seguridad, las grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo mantienen un índice de criminalidad bajo, similar al de otras capitales europeas. Este índice incluso se reduce en ciudades y pueblos más pequeños. No obstante, el riesgo de terrorismo ha aumentado en los últimos años debido a la guerra en Ucrania. Como un dato curioso, la brecha de esperanza de vida entre hombres y mujeres en Rusia es una de las más grandes del mundo, con índices tan bajos como 62 años para los hombres en zonas rurales contra los 78 años para las mujeres. Esto debido principalmente a tasas más altas de alcoholismo, tabaquismo, muertes accidentales y enfermedades cardiovasculares entre los hombres rusos. Número 18. El Cáucaso ruso. Situada entre las playas del Mar Negro y el Mar Caspio, esta región debe su nombre a las imponentes cumbres escarpadas de la cordillera del Cáucaso, considerada la frontera natural entre Europa y Asia. Entre las majestuosas montañas del Cáucaso encontramos la ciudad de Vladikavkaz, llamada la Puerta del Cáucaso, de una belleza imponente y una rica herencia cultural. Al pie de las montañas encontramos la ciudad de Arquís, ubicada en un valle de ensueño con sus praderas alpinas, bosques espesos y ríos cristalinos. Es un paraíso para los deportes de montaña y un refugio para los amantes de la naturaleza. Allí también encontramos las repúblicas del Cáucaso Meridional, políticamente inestables como el caso de Chechenia, conocida por sus guerras recientes, por lo que son poco aptas para el turismo. Sin embargo, enclavada en el tropical telón de fondo de la costa del Mar Negro, encontramos la bulliciosa ciudad de Sochi, conocida como la Perla del Cáucaso. Es la capital veraniega del país, conocida por sus playas paradisíacas, formando, junto a la ciudad de Adler, la llamada Riviera Caucásica. La ciudad de Sochi fue la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2014 y es la puerta de entrada a la estación de esquí de Krasnaya Polyana, un paraíso invernal donde las montañas cobran vida, rodeada de una naturaleza exuberante. Cerca de allí encontramos el Parque Rosa Khutor, que seduce con su elegancia alpina y su ambiente acogedor, un paraíso para los deportes extremos. Al norte de la región, en las costas del Mar Negro, encontramos el hermoso puerto de Novorossiysk, un crisol de historia y actividad comercial, mientras que al sur del puerto encontramos el pintoresco lago Avrao Durso, con sus aguas tranquilas y viñedos circundantes. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.